Jalisco, ASEM. Itzia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Belén, Vico, muy buenas noches. Con un gusto de saludarles a ustedes y a las personas que hoy nos están acompañando. Gracias por acompañarnos y continuando con este tema que abordábamos antes de irnos a la pausa, los libros de texto gratuitos. ¿Qué han encontrado ustedes como organización, Itzia? Hicimos en Belén un análisis, tratamos de que nuestro análisis fuera sensato, objetivo, y que partiera del diálogo también, que no se centrara en la polarización y en la politización de todo este tema. Entonces, por eso decidimos como equipo Mexicanos Primero, la red, esperar a que se tuvieran las versiones oficiales que publicó la Comisión Nacional de los Libros de Texto, CONALITEG, la semana pasada, el día 8 de agosto. Una vez que lo tuvimos, un equipo multidisciplinario revisó los contenidos, nos dividimos y hicimos este análisis, pero más bien desde un enfoque pedagógico. Lo que buscábamos era justo poder tener una opinión lo más subjetiva posible al respecto y bueno, de entrada el hecho de que la educación vuelva a ponerse en el centro de la agenda pública nos parece sumamente importante y tomar el libro de texto, que es una herramienta más en el proceso educativo, para dialogar sobre la educación y sobre lo que nos preocupa de la educación, nos parece un tema valioso, ¿no? Y cómo aprovechar este tema y todo lo que se ha desatado alrededor para hablar de educación. Claro, en este sentido, Itzia, escuchamos a lo largo de esta última semana a diversas voces. Una de ellas me parece fundamental, la de los profesores, quienes nos decían que en primer término sí hubo profesores que participaron precisamente en la elaboración de los contenidos, después que han estado en varios días de capacitación para abordar este nuevo modelo educativo. Y respecto a los libros, dicen que, bueno, en realidad los libros han sido siempre auxiliares, pero no la base de la enseñanza. Son los profesores los que ciclo con ciclo salvan digamos, los ciclos escolares y pues a través de su conocimiento, de su preparación, es como realmente enseñan a los niños en las escuelas primarias particularmente. ¿Qué piensas de todo esto, Itzia? Absolutamente de acuerdo, Belén. No es novedad que el libro de texto se ha estado usando en nuestro país desde el siglo pasado. Entonces, ya hay una larga historia, ha habido múltiples versiones de estos. Sí, para muchos niños consiste tal vez en el único recurso didáctico que van a poder tener acceso. Sin embargo, como bien señalas, es muy importante escuchar las voces de maestras y maestros y, por supuesto, la de las niñas y niños, porque son los que van a hacer el uso directamente de estos materiales. Desde Mexicanos Primero Jalisco nos parece muy importante hacer este balance objetivo, rescatar lo positivo, pero también identificar las áreas de oportunidad. Respecto a lo positivo, vemos esto de trascender la visión fragmentada de la educación, es decir, de materias, porque la vida no son materias, la vida es compleja, es en conjunto, es holística, es sistémica. Entonces, el hecho de abordar desde ahí los temas de interés, pues nos parece valioso. Y ciertamente el tema de los proyectos pues tiene muchos aspectos favorables. Por otra parte, nuestras preocupaciones son, sobre todo en este sentido de lo pedagógico, ¿no? Como bien señalas, todo recae sobre el docente. Entonces, de por sí, el docente tiene ya una carga complicada, entonces el hecho de dejarlo un poco sin estos acompañamientos pedagógicos, pues tal vez sí le complica, ¿no? El hecho de poder aterrizar o hacer estos cambios, moverse de materias a campos formativos. En este sentido, también de un aprendizaje individual a uno comunitario, que es lo que plantean estos esfuerzos. Entonces, el hecho de no haber tenido también estos programas, nos referimos, por ejemplo, a los planes sintéticos,
que les dan, y analíticos, perdón, que les dan a las y los docentes como certeza de cuáles son los aprendizajes que se esperan. Entonces, atender y respetar ese proceso evolutivo que debe ser progresivo, pues, de la educación. Y en ese sentido, la falta de un pilotaje, por ejemplo, pues es lo que también nos ha llamado la atención y nos ha preocupado, esto de apresurar los procesos. Sin embargo, confiamos absolutamente en que maestras y maestros tienen en sus manos la posibilidad de usar de la mejor manera esta o cualquier otra herramienta. O sea, la discusión, Belén, debe trascender a los libros de texto gratuitos. Deben de trascenderla y centrarnos en las cosas importantes. No podemos obviar, lo hemos mencionado en otras ocasiones en este espacio, que nos encontramos en un momento de crisis. Entonces, ¿en qué medida estos libros, como una herramienta más, forman parte de un proyecto más amplio para atender estas preocupaciones? Esas son las preguntas que tendríamos que hacernos. Las preocupaciones sí en cuanto a aprendizajes académicos, pero también en cuanto a las condiciones socioemocionales de las niñas y niños, en cuanto al hecho de que tal vez hay alumnos que después de la pandemia decidieron ya no continuar con su proceso formativo o no pudieron hacerlo porque no tuvieron condiciones para ello, ¿no? Entonces, creo que también es importante destacar las propuestas, ¿no? Y desde este comunicado se expresan propuestas para la autoridad educativa federal, es decir, para la Secretaría de Educación Pública, en cuanto a que se abran al diálogo, a la rendición de cuentas, ¿no? A que no tengamos esta desconfianza de cómo fue el proceso, sino que nos compartan cómo fue, porque como bien dices, también nosotros de primera mano, maestros nos han dicho, sí participamos en el proceso. Bueno, entonces no tendría nada de malo compartirnos cómo fue para simplemente como sociedad civil, como padres y madres de familia y como comunidad, saber, ¿no? Cómo fueron estos procesos y tener esa certeza, ¿no? De que son procesos cuidados, siempre mejorables, por supuesto, ¿no? Una segunda recomendación para la Secretaría de Educación Pública, pues es justo la de identificar cuáles son las necesidades hoy en día prioritarias y que se atiendan, ¿no? En cuanto a las autoridades educativas locales, estatales, pues sobre todo hacemos el énfasis en estar cercanos a los maestros, garantizar su actualización, su formación, acompañarlos de la mejor manera, porque como bien señalas, ellos son los que finalmente van a hacer uso de estas herramientas. Un segundo punto es asegurar que desde el primer día de clase se cuenten con las condiciones necesarias para que el derecho a la educación de las niñas y niños se cumpla. Es decir, debemos de trascender cualquier otra mirada o cualquier otra, sí, tal cual, interés, y claro, centrarnos en que lo prioritario son las niñas y los niños y su aprendizaje. Claro. Y el tercer punto, seguimiento y evaluación de lo que se implementa. Es muy importante acompañar todo este proceso, ver qué va pasando y, como tú bien has dicho, quien sabe y quien nos va a dar el balance que de verdad pesa y que de verdad importa son las maestras y los maestros, las niñas y los niños, ¿no? Itzia, con esta evaluación tan puntual, este análisis tan profundo, nos quedamos. Muchas gracias por compartirlo con nuestra audiencia. Al contrario, Belén Vico, muchas gracias por este espacio y por seguir colocando a la educación como un tema prioritario para nuestra sociedad. Así es, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Es Itzia